Hola estimada comunidad, Cableando Ideas es un espacio donde estaremos compartiendo información sobre la manufactura electrónica, tendencias tecnológicas y preguntaremos a nuestros invitados algunas dudas para ir cableando todas esas ideas que tenemos alrededor de esta industria. Hola, bienvenidos a otro episodio de Cableando Ideas. El día de hoy tenemos como invitado a el ingeniero Adolfo Canela, quien es Sales Engineer y soporte técnico de nuestro partner Ingu. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Rebe, muy bien, aquí con muchas ganas de platicar. Muy bien, perfecto, esa es la actitud. Sí. Perfecto, Adolfo. Bueno, pues me gustaría para ir comenzando a conocerte un poquito más y que la audiencia te conozca y que conozca toda tu trayectoria de estos 39 años de experiencia en el mundo laboral. La verdad que son, le hago como mucho énfasis, 39 años, Sí. y que estás próximo también a jubilarte. Y me gustaría que me empezaras a platicar cómo ha sido desde cuándo empezaste, si fue saliendo de la carrera, cuándo empezaste y cómo te has ido desarrollando dentro de la industria de manufactura electrónica. Claro que sí, Rebe, con mucho gusto. Es una historia bastante larga porque pues, son 39 años y como para resumirlos en unos minutos no sería muy fácil, pero voy a tratar de destacar lo más importante. Sí, yo empecé, soy egresado de la Universidad de Guadalajara, soy león negro, orgullosamente, y inicié a hacer mi trabajo profesional prácticamente en la Universidad de Guadalajara, en Radio UDG. Ahí empecé como operador y luego me pasaron a mantenimiento de la radio. Con mucho gusto empecé, de hecho, desde el 82 fue cuando empecé a iniciar. Y ya un año después pude terminar la carrera. Para octubre ya estaba trabajando en una empresa que fabricaba semiconductores. Uh-huh. Y ahí me tocó una suerte muy grande porque inicié precisamente en el área donde se fabrican esos transistores, que se fabrica a base de obleas, se hace en base al silicio. El silicio se crece, se forma un cilindro, luego ese cilindro se va cortando y cada oblea, de ahí se va depositando lo que es la parte que genera pues, o que se fabrica el transistor, que es el colector, la base y el emisor. En ese tiempo los transistores tenían un promedio, una superficie de como 1 centímetro cuadrado, y eso era para un transistor. Y la velocidad de integración ha ido tan rápida que ahora en esa misma superficie de 1 centímetro cuadrado ya hay cerca de 1 millón o un poco más de 1 millón de transistores. Entonces imagínense la complejidad que implica el fabricar ese tipo de componentes. Y sobre todo en aquellos años. Y sobre todo en aquellos años. Teníamos que andar como clase 1000, era clase 1000, ahorita son clase 100 o clase 1, tenías que andar todo cubierto, desde la cabeza hasta los pies. Pero era un área especial. Y fue afortunado porque no todos estaban ahí en esa área, era un área restringida. Después de esa etapa, en lo que se refiere a la fabricación de esos integrados, que yo también quiero resaltar ese hecho porque imagínense la complejidad tan grande que no hay fábricas muy abundantes de esas. Uh-huh. Ahí son contadas, están en Corea, están en China, creo que Taiwán por ahí tiene esas fábricas, porque se requiere muchísima inversión, desde tener controlado el medio ambiente, porque un simple cabello puede echar a perder una oblea que cuesta carísimo. Un simple cabello, así de fácil. Entonces eso hace tan compleja el área, lo que es en semiconductores. Por eso tampoco nos debe de extrañar ahorita que hay los cortos de materiales en circuitos integrados, microprocesadores. Eso es en cuanto a lo que se refiere a la primera etapa de mi carrera. Luego tuve también la fortuna crecí en una época en la que había mucha demanda de electrónica, de ingenieros en electrónica, muchísima. Estabas en una empresa, en la empresa A, y la empresa B te ofrecía 10,000 pesos más de lo que estabas ganando, y la otra empresa te ofrecía 15,000 más. Entonces yo le llamo la época de oro de la ingeniería en Guadalajara.
Sobre todo había muy pocos egresados Sí. en ese momento, que era una carrera básicamente nueva. Exactamente, como te decía, salimos 20 ingenieros de mi carrera, y ahora pues ahorita ya salen 200 o 2000. Sí. Y también se ha ido diversificando porque como la electrónica ha ido evolucionando muchísimo, Claro. ahora también la mecatrónica se ha estado metiendo mucho en este ambiente, y pues eso ha hecho que haya más ingeniería, ¿no? Y debemos de sentirnos, digo, agradecidos con Dios porque estamos en un área privilegiada en ese aspecto, ¿no? Al grado de que le han bautizado el Silicon Valley de México, porque Silicon Valley en Estados Unidos también es enorme, mucho más que aquí, pero aquí andamos por ahí rascando. Sí, ya varios años que alcanzando. Apostó Jalisco a Así es. esta industria. Así. En el área, porque también hay electrónica en el norte, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es la frontera es mucho lo que es de armado de televisiones, fabricación y ensamble de televisiones. Pero aquí está muy, muy sofisticado el ambiente para. Sí, hay un desarrollo de tecnología diferente. Exactamente. Sí. Exactamente. Continué en una empresa japonesa que fabricaba capacitores, pero aplicaban el modelo muy eficiente de fabricación de una automotriz japonesa. Entonces era muy interesante, aprendimos muchísimo ahí. De hecho, me cambié de la empresa de que fabricaba transistores a la empresa que fabricaba capacitores, no por... Muchos me decían que era como un paso hacia atrás, pero fue porque quería aprender ese sistema. Nos atraía mucho y la verdad que no me arrepiento de haberme cambiado, porque inclusive pude estudiar, gracias a esa empresa, la maestría en semiconductores, y podía haber aplicado ahí mucho mi rango, pero mejor preferí cambiarme porque sabía que había la tendencia a lo que es la tecnología japonesa. Fue un cambio muy importante. Desafortunadamente esta empresa no invirtió mucho para hacer el cambio a tecnología de superficie, porque todos esos capacitores se soldaban a través de un orificio. Hacían el orificio en la tarjeta y luego ya soldaban, y así hacía sus funciones. Pero ahora la nueva tecnología es montaje en superficie, es decir, la tarjeta está plana, tiene nada más 2 puntos o 3 puntos de contacto, los que sean necesarios, y ahí se coloca el capacitor y ahí se solda. Y en ese tiempo no hicieron la inversión, para hacer el cambio a la generación. Entonces, un consejo de que el que no se actualiza no sobrevive. Esa es la realidad, y más en la electrónica, ¿no? Sí, toda la tecnología que ya llegó ya era para ayer. Entonces, ya era pasada. Y sobre todo en esa parte de SMT, que pues es el principio de la línea y que es una parte muy importante también de la línea, como pues todas las estaciones, ¿no? De la línea, pero es donde comienza todo. Sí. Ajá, entonces el hecho de haber revolucionado esa parte, esa estación, fue algo que a lo mejor pues ahorró mucho dinero, ahorró mucho tiempo. Sí. Y si no te actualizabas por, no sé, por a lo mejor la cantidad de dinero, porque pues no me imagino en aquellos años cuánto costaba una máquina. Tenían que invertir. Ajá, pues sí, o sea, a lo mejor sí hubo ahí alguno que otro que hubo arrepentidos por ahí, sí, que no se hayan actualizado en el momento, pues. Exacto. Y fue un poquito triste la historia de esta empresa porque cerró definitivamente. Pero también gracias a esa experiencia que obtuve ahí, pude ubicarme luego en otra empresa muy, muy grande que está por el aeropuerto, que es de manufactura electrónica. Entonces fue relativamente fácil porque cerró en diciembre, pasó enero, febrero, en marzo ya estaba yo otra vez con trabajo, gracias a esa experiencia. Entonces, y también gracias a la gran demanda de trabajo que ha habido, o que había más en ese tiempo, de ingenieros en electrónica. En esta nueva empresa de manufactura me tocó estar al frente de la fabricación de tarjetas para computadoras, de las 3 marcas más famosas que se puedan imaginar. Entonces, había mucha demanda también, mucha presión. Recuérdanos el año nada más, Adolfo. Eso fue en 1993. 1993. Yo crecí en el 82 y ya por ahí lleva cerca de 11 años de experiencia.
Entonces tú trabajabas con la tecnología que iba a revolucionar el mundo, Sí, que ya estaba revolucionando el así mundo en es. ese momento. Sí, sí, Qué sí, padre. es correcto, porque había mucha producción que se hacía para enviarse a Europa o Ujú. a Estados Unidos, que mucha inclusive ni se consumía aquí en México. Sí, 1993, estamos Sí, hablando que la revolución de las computadoras llegaron a principios del 2000 en cierta forma, cuando ujú, ya se empezó a domesticar, por así decirlo. Ajá. es correcto, sí, sí. Inclusive en esas empresas no teníamos una computadora asignada para cada ingeniero, era una computadora para el área, una para los de pruebas, otra para los de SMT, otra para los de... ¿Qué esperanzas que fuéramos a tener una computadora para todos? Ah, y después de ahí, de esta empresa, me ofrecieron también una opción para reciclado de scrap electrónico. También me gustaría compartir esa parte porque es muy importante y sensible, dado que las tarjetas que ya no funcionan para fabricar lo que tú te imagines, celulares, computadoras, lo que sea, no se pueden reparar, entonces se tienen que tirar a la basura, pero no es tan fácil como agarrarlas y tirarlas a la basura porque traen componentes que fueron soldados con soldadura de plomo, y también la soldadura de plomo pues es veneno para el hombre, ¿no? Para la sangre. Eh, entonces lo que hicieron ahí fue un cambio en la tecnología de la soldadura. Dijeron que a partir de si no me falla la memoria, creo que en el 99 o en el 2000 se iba a cortar ese tipo de soldadura con plomo, porque también de saber que las tarjetas antiguas se hacían con soldadura que era lavable. Es decir, había en las líneas de producción, salía la tarjeta ya construida con los, Ujú. con los componentes de SMT y se metía a una lavadora tal cual, una lavadora que tenía 4 o 5 zonas en la cual entraba la tarjeta, se llenaba o se bañaba de jabón, y luego enjuague, el otro ciclo de jabón, enjuague, hasta que saliera bien limpiecita. Pero todo lo que pasaba con ese plomo que traía la soldadura, pues iba al agua El agua, y ujú. contaminaba mucho. Aquí no hay ningún inspector de salubridad, ¿verdad? Que nos vaya a esposar porque hacíamos eso. Creo que eran otros tiempos Sí, y la verdad es que el mundo ha evolucionado de una manera maravillosa, puedo decirlo, y que hay mucha conciencia medioambiental. tanto, ajá, tanto dentro de las escuelas, Sí, universidades, inclusive en las mismas compañías. Entonces creo que sí. hay muchas cosas que volteamos atrás a ver aquellos años y decíamos cómo podíamos hacer ¿Cómo eso, pero podemos era hacer pues eso? parte de la evolución del hombre. Así es. Ujú. Pero gracias a Dios hubo una evolución también, como dices, hubo una fecha en la que, un deadline, en la que sabes que ya ahí no se va a hacer nada de ese tipo de soldadura con plomo. Pero la parte triste o la parte difícil de esta tecnología es que como no se lavan, les queda el resto ahí. Porque una soldadura tiene que fluir y se le tiene que aplicar flux para que fluya más fácil la soldadura, para que se derrita y haga su depósito correcto en la componente. Ese flux queda en las tarjetas y ahí te ves para hacer contacto. A la hora que pasa al área de pruebas, Ujú. no es tan fácil. Sí. No es tan fácil y empiezan a salir falsos rechazos o excedido de rechazos. Y hay que tener Claro, era como un material viscoso, ¿no? Es un material Ujú. viscoso. Eso Entonces, actualmente totalmente la punta de prueba era, no penetra claro. o no penetraba. Ujú. Y bueno, gracias al invento de los señores alemanes que sacaron una línea precisamente específica para las tarjetas que traen mucho flux o flux en exceso y que se tiene que romper esa barrera. Nosotros contamos con un producto que es específico, muy específico para eso. Y bueno, llegó a solucionar, digamos, ese problema con lo de la tecnología nueva en cuanto a soldadura. De ahí, les decía, pasamos a lo de la empresa de reciclaje electrónico. Ujú. Esta empresa lo que hacía, me contactaron cuando estaba yo en esta empresa de manufactura, Ajá. me contactaron y precisamente para ofreciendo qué hacer con el scrap electrónico. Ahí aprendí con ellos porque me contrataron. Aprendí con ellos que lo que se hacía básicamente es quitar los componentes, sobre todo los que son, por ejemplo, memorias que pueden ser reusadas, algunos componentes como capacitores que se podían salvar,
Y esos componentes no se revendían a la electrónica tal cual como de las tarjetas y todo eso. Se vendían a la industria de la juguetería. Lo que hacíamos aquí nosotros era consolidar todo ese scrap electrónico, se mandaba a China y como sabemos en China tienen miles de operadores para una línea y ellos se encargaban de hacer ese cleaning o esa limpieza de las tarjetas. Ahí te reivindicaste entonces, Sí, Adolfo. sí. Bueno, o sea, lo que comentabas ahorita de que a lo mejor dices, no estaba bien lo que hacíamos, pero pues Ahí ya ahí hubo una sé, reivindicación sí, de Adolfo Canela. exactamente. No, está súper bien, o sea, Sí, tal cual sí, sí, me atrajo mucho es por eso. demasiado desecho el que hay en la manufactura electrónica y el haber trabajado en una empresa con tan buen propósito, Ujú, sí. debiste haber aprendido Sí, muchísimo. sí, sí, aprendimos muchísimo. Las tarjetas, como es fibra de vidrio, se molía y hacían otros materiales para aislamientos térmicos, etcétera. Y fue muy interesante esa etapa de mi vida también en cuanto al reciclaje del scrap electrónico. Y ahora pues ya hay empresas aquí establecidas, hay 3, 4 empresas establecidas. Pero tuve la suerte de iniciar desde cero, comprar el terreno, la construcción, los permisos de gobierno, los permisos de salubridad. Fue una etapa que aprendí muchísimo, muchísimo. Aunque también era muy estresante, ¿no? Pero fue muy positivo para mi carrera, mi desempeño. Después de esa etapa del reciclaje, vino bueno, volví a entrar a otra empresa de manufactura electrónica. Empecé a una que tenía como logotipo un sol. Una empresa también muy buena. Y fue muy fácil de trabajar ahí porque también había muchos compañeros, muchos ex compañeros o colegas que habíamos trabajado en las otras empresas. También fue un crecimiento rapidísimo y esa empresa tenía su base o su headquarter en Japón. Entonces también me gustó mucho porque yo traía la enseñanza de las líneas japonesas, son muy estrictos, muy disciplinados, muy ordenados, muy, muy buenos maestros. Mis respetos. Y en una parte de la historia, vivimos la Mejitrónica la última, que es una de las, como la SMTA de ahora, Sí. es la Mejitrónica antes. Y ahí conocí precisamente a Ingun. Tuve la fortuna, porque me siento muy afortunado, de conocerlos. Sabía que estaban buscando una persona que diera soporte técnico y que los representara en esta zona del país, en lo que es el occidente. Y pues les ofrecí mis servicios sí pudimos trabajar ahí en Un esta empresa. pequeño intro, por Sí. favor, Adolfo, ahorita que ya llegamos a esta etapa de tu vida. Ujú. Ingun, para los que no lo conocen, ¿podrías darnos como un pequeño intro de qué es lo que ustedes hacen? Y ya ahorita nos explicas lo que haces específicamente ahorita ya en tu job title. Cuando me ofrecieron ahí esa opción, esa alternativa, yo realmente no sabía, no tenía idea qué era Ingo. Era nuevo en el mercado Nuevo mexicano. en el mercado Okay. totalmente. Entonces, bueno, ya tuvimos una cena precisamente con el gerente general, con Christian Noetzli, y ahí me platicó un poquito de lo que era la empresa, pero que estaban buscando qué sería alguien que les apoyara pues en la parte de soporte técnico en esta área. Acepté, negociamos y el primer gran, digamos, premio que tuve de parte de Ingun fue viajar a Alemania para conocer la empresa, porque yo hasta ahí todavía no tenía mucha idea de qué era Ingun. Ya viajé a Alemania, tuve esa suerte y entendí pues que lo que fabrica Ingun son pines de contacto o agujas, que también la nomenclatura es muy curiosa para este segmento. Muchos le dicen pines, aguja, Test proofs, testeadoras, proofs. test proofs, etcétera, ¿no? Entonces, saber hay que adaptarse de la Uh-huh. región. Por ejemplo, en la región del Bajío le Ajá. dicen pogos, pogo pin. Ah, eso no me la sabía. Y hay una anécdota así media chistosa. Cuando me preguntaron que si vendía pogo pines, le dije, no, nosotros no manejamos eso. No manejamos eso hasta que me explicaron y ya platicamos bien de qué era. Entonces son los que vas Ajá. hablando de los test probes o pines. Y bueno, ahí vi que el cuidado, la tecnología alemana que tiene para fabricar esto,
Hay de dos tipos de fabricación, lo que es maquinaria automatizada, que fabrican miles o cientos de miles por día, con máquinas que son desarrolladas por los mismos ingenieros de Ingun. Luego hay también la producción manual, por ejemplo, para pines test proofs de radiofrecuencia. Eso ya es más bien fabricación manual. También gente que tiene ahí 15 años, son los más pequeños, pero hay unos que tienen hasta 25 o 30 años trabajando en la empresa, con mucha experiencia. Y eso es lo que vale, ¿no? Porque las personas que tienen mucha experiencia saben cómo hacer las cosas con la calidad que se necesita y la precisión sobre todo. Aquí estamos hablando de precisión porque son transmisiones de señales, o sea, muy pequeñas en cuanto a señal o muy grandes en cuanto a refrecuencia, por ejemplo. Eso es lo interesante y lo importante de esta empresa. Entonces fui, los visité y me convencí realmente que es un producto muy confiable. Los dueños, el señor Armin Kahl, más bien el fundador fue Wolfgang. Wolfgang Kahl fue el fundador por allá en los años 70, fue el que inició la empresa, y le siguió su hijo, que es Armin Kahl. Ellos, por tradición y por convicción propia, no han querido hacer la SADCB, es decir, ellos no cotizan en bolsa. Es una empresa 100% familiar y eso tiene sus beneficios, ¿no? Que no la puede comprar ninguna otra persona. Es una empresa familiar que no cotiza en bolsa y así llegue la empresa XYZ que tú quieras y me gustes, con mucho... Sigue quedando en familia. No, queda en familia. Y bueno, Adolfo, ahorita que estabas comentando un poquito de toda tu trayectoria y las tecnologías que iban avanzando, algunos que se iban quedando, me gustaría también preguntarte, para ti, ¿cuál ha sido la tecnología que más te ha sorprendido, que se ha desarrollado en toda esta trayectoria que tú tienes? Y también preguntarte, ahorita que estamos hablando de Ingun, ¿cuál tecnología también crees que ha sido de mucha importancia e ha impactado mucho a la empresa de Ingun? Ya sea hablando del tipo de producción de las agujas o incorporación en otro tipo de ámbitos. Definitivamente el cambio o la invención de las SMTA, que es Surface Mount Technology, eso dio un giro tremendo a este tipo de empresa en el caso de Ingun, porque claro que los pines de Ingun también pueden tocar o hacer contacto en terminales como antes se usaba, pero ahora con la tecnología de SMTA se ha diversificado tanto y se ha hecho tan simple también el contacto que lo puedes hacer en un cuadro, ¿no? Que es un pad o un via hall o la terminal de un componente X. Y para realizar ese contacto pues se necesita un pin muy, muy delgado, pero resistente, flexible, y es lo que ha logrado fabricar en este caso la tecnología Ingun para adaptarse al mercado. Que haya puntos de contacto difíciles de tal cual contactar. Así es, cada vez es más difícil. ¿Por qué? Por la miniaturización de los espacios. Siempre, cada día es más reducido el espacio, como les explicaba al principio, de que en 1 centímetro cuadrado ahora se pueden integrar más de 1 millón de transistores de potencia, de señal, con puertas analógicas, con puertas lógicas. Entonces así, ese cambio antes le llamaban through hole, que es contacto a través de un orificio, esa es la tecnología antigua, y la nueva es SMTA. Ese cambio fue histórico y fue trascendental para las nuevas generaciones en cuanto a tecnología. Okay. Sí. Y sobre todo también en la parte de prueba, porque pues así es más una manera más exacta de probar pues una tarjeta electrónica, entonces hay una confiabilidad para el usuario final más, o sea, mejor para ellos. Pues. Excelente comentario, sí. Y también me gustaría preguntarte cómo has visto el desarrollo de estos puntos de prueba, o más bien, bueno, de las agujas, de los pogos, pines. Sí. ¿Cuál ha sido como la evolución? Que cuando tú entraste eran de alguna forma y ahorita qué tipo de tecnología tienen y cómo va a mejorar el tipo de prueba, el tipo de contacto. Sí, va relacionado precisamente en los espacios entre componentes.
Anteriormente los espacios entre componentes eran, digamos, de 2 centímetros, 3 centímetros entre un componente y otro. Y ahorita los componentes en el espacio entre uno y otro es de, le llaman de hecho 0,402, porque es la 0,201, que es la distancia mínima de un fine pitch. Entonces estamos hablando de que cada vez está reduciéndose más el espacio, tanto entre componentes, entre pines de un mismo componente y entre pads o puntos de prueba de los componentes. Entonces esto obliga a que los espacios se reduzcan y también tener que hacer pines de prueba más finos, más delgados. Y al ser más delgados, pues obviamente son más sensibles a poder quebrarse. Entonces es una lucha, digamos, o un trabajo muy intenso en poder llegar a ese nivel de equilibrio, ¿no? Entre la precisión y la fuerza o la robustez de un pin para hacer la prueba. Sí, sobre todo la parte de la ¿cómo se le dice? Miniaturización. Miniaturización. La parte de la miniaturización Sí. de todos los productos y cómo ha ido evolucionando y cambiando Sí. con el hombre. Entonces ustedes también tienen que adaptarse, obviamente, al hecho de hacer pruebas más exactas. Sí, sí. Y tu pregunta, volviendo a tu pregunta, yo clasificaría en tres ramas, tres áreas grandes en cuanto a los retos que venimos enfrentando en cuanto al área de pruebas. Uno es precisamente, ya lo mencionamos, la miniaturización. El otro es la reducción de costos, que eso también es algo que todo el mundo tiene en la mente y tiene que estar trabajando porque la competencia es cada vez más fuerte. Y precisamente desarrollar sistemas de prueba confiables, puntos de contacto confiables para que puedan realizar todas esas mediciones. Y vamos simplemente como ejemplo a la cuestión de la transmisión de señales de radiofrecuencia. Empezamos con la primera generación 1G, segunda generación 2G, y vamos en la quinta generación y todo ya está apuntando a 6G. Claro. Ya se están haciendo trabajos de investigación muy fuertes en 6G. Entonces, eso significa mayor velocidad de transmisión, mayor ancho de banda, obviamente mayor costo en todas las tecnologías para poder captar todas esas señales y transmitirlas a todo el mundo. Y también la densidad de población que cada vez tiene más celulares, ¿no? Entonces eso hace más compleja la tecnología. Pero son retos interesantes que hacen precisamente que se vaya desarrollando y vaya avanzando cada vez más la tecnología de electrónica. Bueno, Adolfo, ahorita que estábamos platicando de lo que ha sido un reto para la industria de manufactura electrónica, el hecho de ir llevando de la mano la parte de la complejidad de los dispositivos, la miniaturización y sobre todo también pues el estarte evolucionando con esta tecnología. ¿Cuál ha sido alguno a lo mejor de muchos, me imagino, pero cuál ha sido el reto más trascendental que han visto ustedes aquí en Ningún México con algún cliente, que haya algún cliente que se haya requerido algo que a lo mejor era muy nuevo para su momento o suponía algún otro reto en específico? Sí, sí, recuerdo, bueno, retos realmente podemos decir retos del día a día, ¿no? El reto del día a día cuando un cliente te llama con mucha urgencia de que tiene el chill hasta el suelo, porque aquí el chill del 80% en el First Part Yield es muy bajo, tiene que ser del 99 o 98%, entonces ese reto que te llama y sabes que necesito que me ayudes, vengas y me des alguna opción para poder elevar el yield. Ese es un reto importante, pero le vamos a llamar del día a día, ¿no? Y hay que asistir y ofrecerles buenas opciones, buenas soluciones para que puedan llegar a la meta que necesitan, pero también eso nos ayuda porque esos clientes quedan agradecidos con la marca, quedan agradecidos con el soporte en el que sacamos adelante ese problema. En cuanto a un reto así, un challenge, digamos, que lo sentí fuera del alcance de mis manos, fue cuando una empresa me pedía un equipo de prueba, un fixture, que pudiera tener la característica de probar radiofrecuencia, y a la vez hacer el paso que le llaman dual stage. Dual stage
todos creo que lo conocen, ¿no? Que son dos etapas de prueba en la cual se usan agujas más grandes y agujas de tamaño normal. Entonces el dual stage se hace 2 pasos, primero prueba la aguja grande y luego se va cerrando y prueba con los pines más pequeños. Pero aparte de que fuera de, de, de HF, eso significó un reto muy importante. Definitivamente tuvimos que recurrir al soporte de Alemania. Los ingenieros echaron ahí un clavado para sacar adelante ese reto. Pero, como te digo, gracias a Dios salió adelante con ese trabajo en equipo. Le pedimos también al cliente mucha información, estuvo abierto a mandar la información y logramos sacar adelante ese reto. Pero sí fue algo desgastante y algo estresante y motivante también, porque es un reto en el que cualquier reto aprende uno mucho, ¿no? Digamos, eso fue lo más destacable. Hablamos de que era una nueva tecnología, aparte era un tipo de prueba diferente. Ahora, ¿qué tipo de prueba hay como que es la que manejan ustedes más compleja, por así decirlo? Ok, ok. Sí, ahora lo que se está haciendo más complejo es precisamente hacer pruebas de dispositivos que son para 5G. ¿Por qué? Porque se requiere mayor especialización en los pines para que puedan transmitir la frecuencia y aunado a eso, reducir el tamaño. Porque, por ejemplo, para la industria automotriz, que es de lo que más demanda tenemos, necesitamos cada vez tenemos menos espacio para poder colocar los pines que en dado momento van a probar todas las funciones de los autos. Ya ves que ahorita hay casi cámaras para todos lados, ¿no? De un auto. Hay también video infotainment que le llaman, el entretenimiento por video, y obviamente la comunicación vía celular. Entonces, eso hace más compleja y más retadora la industria de nosotros para poder satisfacer esas necesidades de la industria automotriz, que está también haciendo cada día más innovaciones y, y van incluyendo más pruebas y sobre todo en los autos eléctricos, que ese es el siguiente paso para lo que tenemos que satisfacer a la industria automotriz masiva, pero con carro eléctrico. Ok, ¿y cuál es el producto que tienen ustedes en mente o cuál es el nuevo producto que Ingun tiene para lanzar al mercado? En cuanto a eso, y gracias por darme la oportunidad de lanzar un comercial sin costo. Sí, de hecho se está lanzando la tecnología socketless o sin sockets. Actualmente o generalmente se usa un socket o un receptáculo en donde se introduce el pin de prueba. Sí, que le da soporte le da soporte y cuando se daña el pin, bueno, la ventaja del receptáculo es que soldas ahí para llevar la señal vía cable hacia el equipo de prueba. Entonces, si no se hace eso, porque hay clientes que piensan que por ahorrar dinero no le ponen el socket, soldan directamente sobre el pin, pero a la hora de que se daña el pin, ¿qué tiene que hacer? Pues desoldar los dos cables, el que es de tierra y el que es de la señal, y volver a soldar el pin de prueba. Entonces, por eso se requiere el receptáculo, valga ahí el comercial. Pero Ingun ya desarrolló, ya acaba de salir al mercado, el socketless, o sea, son pines que ya hacen la función de transmitir la señal y a la vez estar haciendo el contacto con la mayor estabilidad y con menos trabajo. Es una tecnología compleja, pero vale la pena y la ventaja pues es que te evitas el gasto en el socket, en los receptáculos y que es una tendencia también natural a que muchas empresas están requiriendo socketless, tecnología socketless. Se llama de hecho S-Line. El nuevo producto se llama S-Line. Sí, muy bien, y nada más quiero aquí aclarar y se me hace algo muy importante, que el hecho de empezar como con esa producción de a lo mejor no tener el socket hace ahora también una
empresa como más empática con el medio ambiente, que va a haber va a haber menos desperdicios, perdón, porque el avance de la tecnología, pues creo que para eso nos ayuda también. Es correcto. Ahorras en tiempo, ahorras pues en la parte de emisión de CO2, y la verdad que sí, es algo muy chido que estén desarrollando esa nueva tecnología. Es correcto. Gracias por tu comentario. Sí. Y otra pregunta también que se me hizo súper importante, que aquí me estaban diciendo detrás de cámara, es que ya van a tener ustedes también tienda en línea. Ingun México, el site, va a tener tienda en línea, entonces eso se me hace algo súper chido por el tema también de ahorro de tiempo. ¿Quieres platicarnos un poquito más de eso? Sí, de hecho es un challenge que hemos tenido desde el primer día aquí en Ingun, México, porque como todo el producto toda la producción se elabora en Alemania y los dueños han rehusado a trasladar la producción a otros países fuera de Alemania, porque precisamente parte de la publicidad o de la forma de vender el producto es la tecnología alemana, la calidad alemana, y eso no lo quieren soltar los dueños, es una cosa que no va a cambiar. Entonces, en base a eso, se ha tratado de minimizar los tiempos con varias acciones que hemos tomado. Una es, les decimos a los clientes, por ejemplo, IB Test. Hoy IB Test coloca una orden de compra abierta en la cual tú me especificas, según tu mejor estimado, todos los equipos, todas las piezas, partes, tanto para fixturas de funcional, de ICT, o pines que necesites o planeas o estás viendo que viene la demanda. Hazme una PO abierta, no importa que sea por una cantidad elevada, pero les damos hasta un año para que se consuman esa orden de compra abierta. Y de esa manera, con esa orden de compra abierta, nosotros le decimos al alemán, hey, ya tenemos un documento que nos respalda para que fabriques y nos envíes todo este material. Okay. Entonces, en un lapso razonable, quizás un mes y medio, 2 meses, dependiendo del volumen, tenemos localmente ese material. Dependiendo de cómo se vaya requiriendo, el cliente lo va pidiendo. Así es, el cliente lo va pidiendo y así se va facturando. Por decir un ejemplo rápido y sencillo, si la orden de compra abierta es por $100,000 y el cliente nada más va a comprar $5,000, eso se le cobra, eso se factura. Y los restantes $95,000 en mercancía se siguen almacenando y lo va consumiendo así en partidas de 15, 20, 30,000. Y eso es muy bueno para precisamente tener el material aquí localmente. De otra manera, si no tenemos el material aquí y no hay orden de compra abierta, Alemania difícilmente va a fabricar ese producto o lo va a mandar para acá. Pero como ya le mandamos un sostén o una comprobación legal con una orden de compra abierta, estamos trabajando de esa manera y lo acepta Alemania y los clientes están satisfechos. Claro, sí, sobre todo por el tiempo. Por el tiempo de entrega. Llegando, ya sabes que todo es para ayer. Sí. Eso también lo que da, ayer. Si me lo permites, aquí en la industria electrónica lo que he aprendido y lo que tengo así a flor de piel, ese se llama sentido de urgencia. Sí. La persona que no tiene sentido de urgencia, que me disculpe, pero no tiene cabida en esta industria. Sí, difícilmente hay una empatía. No puede empatar esa falta de sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque la industria es muy competitiva. También un ejemplo que quisiera compartirles es más o menos cómo funciona cuando llega un proyecto nuevo. Por ejemplo, una empresa de renombre que haga celulares. Llega y dice, ¿sabes qué? Yo tengo este proyecto, desarrollé un celular que va a hacer estas funciones y vamos a hacer 20 millones de esta pieza. Entonces llega aquí y se la oferta a toda la industria maquiladora de Guadalajara, que son muchísimas. Sabemos todos los nombres y no los puedo decir por respeto, pero entonces ellos empiezan a hacer un montón de cotizaciones y el que mejora precio, mejora tiempo de entrega, mejora servicio, soporte, es el que se lleva el proyecto, y son proyectos de millones de dólares. Por eso es el sentido de urgencia. Entonces, la persona que dice, no, pues yo le contesto mañana, hay pasado mañana, no. Muy bien, muchas gracias, Adolfo, por la plática que tuvimos hoy. La verdad que estuvo muy amena y conocí mucho de pues lo que eran aquellos años desde el 80 hasta el 90, empezamos los 2000 y todo el cambio que ha supuesto también para la industria de manufactura electrónica, y creo que nuestros
oyentes también lo van a apreciar mucho. Gracias. Y siempre me gusta cerrar el podcast con un mensaje para aquellos nuevos ingenieros que están o a punto de ingresar, están empezando sus prácticas profesionales como en algún momento tú lo hiciste, o que están empezando apenas en esta industria. ¿Qué mensaje les darías a ellos? Bueno, sí, con mucho gusto les dirigiría este mensaje, sobre todo a las nuevas generaciones, como dices, millennials, centennials y todas las los nuevos ingenieros o ingenieros en potencia que están por ahí escuchándonos, que vivimos, y ya lo había dicho en la entrevista, pero lo repito, que vivimos en un área muy bendecida, porque lo que se maneja aquí a nivel de electrónica es a nivel mundial. Sí, la tecnología desde punta, lo que quizá tanto se fabrica o se usa para hacer la fabricación, es de nivel que le llaman tecnología de punta. Y también animarlos a que los que tengan esa vocación de las ingenierías, ya sea industrial, mecánica, mecatrónica, electrónica, de comunicaciones, etcétera, que se animen, que aquí hay, gracias a Dios, mucho trabajo, se preparen muy bien, porque claro que como toda industria requiere de gente bien preparada, pero sí los invitaría a que estudien este tipo de carreras, aprovechando ese beneficio, esa bendición que tenemos aquí en esta zona, lo que es no nada más Jalisco, Aguascalientes, el Bajío, Guanajuato, Querétaro, todas esas zonas están en desarrollo enorme. Entonces, que se sientan pues de nuevo afortunados y puedan explorar por esta rama, ¿no? Ese sería mi mensaje. Muy bien, muchísimas gracias por tu No, al mensaje. contrario. De un ingeniero que tiene 39 años de experiencia y también pues pronto a jubilarte. Felicidades por toda tu trayectoria, Adolfo. Y pues muchísimas gracias por escucharnos, Adolfo Canela, Sales Engineer de nuestro partner Ingun. Gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Gracias, nos a sus vemos. órdenes. Hasta luego.